Aprendamos en esta clase un concepto muy interesante que nos va a ayudar a entender más a Laravel y además a aprender programación. Siempre me preguntan qué enseño realmente utilizando este libro o qué enseño en este libro. Y lo puedo resumir de la siguiente forma. El canal de YouTube me ayuda a enseñar a Laravel directamente, sus capas, funciones, cómo crear proyectos, etc. Y el libro lo utilizo para enseñar programación con la tecnología Laravel. Utilizo a Laravel como herramienta, pero en realidad enseño programación. Según mi punto de vista, existen tres áreas interesantes. Está el lenguaje de programación, que en nuestro caso nos compete PHP. Tenemos las técnicas de programación, que básicamente son patrones de diseño, Solid, cómo estructurar un proyecto, etc. Y las herramientas, por supuesto que en este caso hablamos de manera directa de Laravel. Existe Laravel Symfony y por supuesto otras. El libro básicamente me sirve para enseñarte técnicas de programación utilizando la herramienta de Laravel. Por ello se llama Laravel Engineer. Y como Laravel está escrito en PHP, también tocamos diferentes técnicas de este gran lenguaje. Eso es en esencia. Y en este punto quiero enseñarte algo que en Laravel vemos mucho y se trata sobre el patrón de diseño estructural llamado fachada. Esto es así precisamente porque nosotros creamos un gran sistema y este gran sistema lo accedemos creando una clase muy sencilla que me sirve de fachada. Ya lo vamos a ver mucho mejor y en este punto te explico que siempre que utilizamos a Laravel nos encontramos con un código como este porque siempre tenemos la necesidad de crear rutas. Esto es así porque tenemos el registro en alguna parte del Laravel donde dice que cuando toquemos a la palabra de rutas, en realidad hablemos de la clase de rutas que tenemos allí grabada en fachada, soporte, illuminate. Vamos a hacer ejercicios que te van a ayudar a entender esto de una manera mucho más sencilla, pero en esencia es eso, y quiero mostrarte diferentes conceptos. ¿Qué es una fachada? Digamos que es una clase que representa un subsistema entero. En otras palabras, tenemos un sistema creado por nosotros. Creamos una fachada para accederlo. Digamos que nos facilita la manera de ingresar a él, de utilizarlo. El acceso es el que se convierte en algo muy sencillo, en una tarea cotidiana, en algo que podemos hacer con mucha facilidad. Veamos otro concepto. La fachada es un tipo de patrón de diseño estructural y la palabra clave aquí es precisamente estructural porque es la forma en que organizamos nuestras clases, es la manera en que colocamos diferentes archivos para que sea muy fácil el acceso, para que sea muy sencillo la manera en que implementamos y usamos diferentes códigos. Veamos otra cosa, una fachada. Archivo intermedio para llamar de manera estática a mi sistema registrado en Laravel. Perfecto. Tenemos un sistema. Vamos a crear un sistema en esta clase, pero quiero accederlo de una manera estática, de una manera sencilla, como route get. En este caso quiero crear algo parecido. Pero acceder directamente a este sistema es complicado. Por ello, creo un archivo intermedio para acceder a este gran sistema o subsistema de una manera directa, rápida y eficiente. Esto lo hacemos gracias a un service provider. Fíjate que el concepto anterior dice, para acceder de manera estática o para llamar de manera estática a mi sistema registrado en Laravel. ¿Y cómo registro mi sistema en Laravel? Utilizando un service provider. Este concepto es bien interesante. Precisamente cuando descargamos un componente, nosotros registramos al service provider. Le decimos a Laravel, Laravel, esto existe. Entonces, la fachada, hablando de Laravel específicamente, me permite llamar de manera estática a cualquier sistema creado por mí o no, que hemos dado de alta en Laravel utilizando un service provider. Este sería el concepto. Y en este ejercicio o en esta clase que vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, vamos a crear un sistema, un service provider y una fachada. Fíjate, los participantes son muy sencillos. Necesitamos, por supuesto,
un componente. En este caso dice sistema. Este sistema puede ser un proyecto o paquete. Y para acceder de manera sencilla, utilizamos una fachada. Es otra manera que encontré de explicarte este gran concepto, de explicarte este patrón de diseño. Por supuesto, lo vamos a ver con mucha mayor claridad cuando hagamos el ejercicio. Vamos de inmediato a crear un proyecto propio. Vamos en este momento a ir a mi carpeta que contiene todos mis proyectos y vamos a instalar uno nuevo. Escribo Laravel New y en este caso colocamos cualquier nombre a mi proyecto. Quiero que se llame Fasa o Fachada. Esto es bien interesante. Quiero que en este punto comencemos con un proyecto desde cero para que toda la instalación y toda la estructura del concepto quiero que te quede grabado. Esto es muy interesante precisamente porque quiero mostrarte lo que podemos hacer creando un patrón de diseño, que al entenderlo completamente vamos a poder comprender muchas cosas adicionales respecto a esta tecnología. Toma en cuenta que estamos utilizando Laravel versión 8. Sin embargo, estos conocimientos te van a servir con Laravel 5, Laravel 6, por supuesto Laravel 7, y estoy seguro que te va a servir para las nuevas versiones de Laravel. Desde siempre he usado este concepto y no ha cambiado en nada. De hecho, si migras a otro lenguaje, a otro sistema, las bases se mantienen. Puedes en cualquier momento utilizar y entender perfectamente este concepto. Mientras la instalación concluye, vamos a crear el proyecto acá en nuestro editor. Sería Open Folder. Selecciono fachada o el nombre de mi proyecto y hago clic en Open. Excelente. Y ahora que la instalación concluye, vamos a ir a nuestro proyecto. Perfecto. De momento, limpiamos lo que tenemos acá en el terminal. Nos regresamos a nuestro proyecto. Podemos hacer un repaso de lo que te expliqué en la presentación. Fíjate, nosotros cuando creamos una ruta utilizamos este diseño, route y luego el método. Vamos a darle un poquito de zoom a nuestro código y nos quedamos con esta apariencia. Toma en cuenta lo siguiente, route es básicamente el alias, el acceso a nuestra fachada, y get es el método correcto que tenemos dentro de nuestro sistema. Esta configuración, por supuesto, la hacemos aquí en config app.php. Fíjate que más abajo vamos a tener la zona donde configuramos los service provider. Aquí la tenemos. Sin embargo, más abajo tenemos el acceso correcto a todas las alias registradas. Básicamente a todo lo que nosotros necesitamos crear o registrar para dar de alta nuestras fachadas. En otras palabras, route es el alias o la fachada que utilizamos para acceder a todo este sistema. Y con este concepto tan sencillo vamos a crear nuestro primer ejercicio. Necesitamos ir a app, hacer clic derecho y crear una nueva carpeta. Vamos a llamarle Rimorsoft, teniendo como ejemplo que vamos a crear aquí dentro nuestro sistema. Este es el famoso subsistema que vamos a acceder a través de una fachada. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer clic derecho, nuevo archivo y creamos btn.php. Esta va a ser mi clase o mi proyecto. Aquí dentro vamos a colocar el siguiente código, como siempre la apertura utilizando la etiqueta PHP, luego un namespace y este namespace será app_Rimorsoft. Toma en cuenta que aquí estamos colocando la estructura de carpetas. Rimorsoft es mi carpeta que está dentro del namespace app. Esta configuración, por supuesto, la vemos aquí en composer.json. Fíjate que más abajo tenemos la configuración de autoload. Este es el app que estoy utilizando. Aquí podemos presionar Enter y continuar. Esta clase se va a llamar btn y va a tener dentro de sí la apertura y cierre de una llave. Vamos a continuar con public. Colocamos el nombre de mi método, que en este caso es A, porque quiero crear botones tipo enlace y estos van a recibir una URL y además un texto.
En este caso, el texto es opcional. Abrimos, cerramos llaves y aquí colocamos nuestra lógica. Quiero retornar una vista. Esta vista va a estar dentro de la carpeta btn y la vista se va a llamar A. Esto es básicamente para hacer referencia al ancla, al enlace en sí. Colocamos una coma, luego colocamos acá unos corchetes y hacemos la siguiente configuración. La URL se va a formatear utilizando el helper de Laravel llamado URL. Pasamos como parámetro, por supuesto, la URL que estamos recibiendo. Luego hablemos del texto. En el texto vamos a hacer una pequeña condición. En este caso, si es nulo el texto que estamos recibiendo, entonces usemos como texto a la URL. En cambio, si sí tenemos algún texto, vamos a utilizarlo de manera directa. Teniendo en cuenta que este es nuestro pequeño sistema, lo único que nos falta hacer es crear, por supuesto, esta nueva vista. Aquí creamos una nueva carpeta, vamos a llamarle btn, presiono Enter y dentro creamos el archivo. Como siempre, a.blade.php. Lo hago de esta manera para no colocar código HTML dentro de mi clase. Por ello, invoco una vista. Y aquí lo único que necesito hacer es trabajar con un enlace. Sería ahref igual y entre comillas, vamos a colocarle esa variable llamada URL. Presiono Enter, cierro este elemento y dentro vamos a imprimir a la variable que tiene el texto. Esto sería suficiente, fíjate. Tengo un sistema, una clase, que me va a generar un enlace. Por ello retorno una vista con dos parámetros y en la vista tengo la siguiente configuración. De momento, si accedo a mi sistema tengo la vista normal, el welcome por defecto. Podemos ir aquí y probar que podemos generar nuestro enlace. Vamos a alterar el acceso a las rutas. Por ejemplo, invoco a mi clase btn, sería app rimorsoft btn. Luego aquí dentro hago la siguiente configuración. Creo una variable llamada enlace, escribo new btn, por supuesto, y luego retorno un enlace. Utilizamos la variable o el objeto, en este caso, que hemos creado, y el método a. Quiero que en este momento se genere el enlace de acerca de. Y vamos a pasarle un texto. Acerca de ... Esto que tenemos al final lo podemos comentar. Regresamos acá y podemos actualizar. Vamos a colocarle más zoom a esto, hacemos clic derecho y damos clic en inspeccionar elementos. Fíjate, este es el resultado. He creado una clase que me permite generar enlaces. Vamos a comentar esto que tenemos acá porque te quiero mostrar el ejemplo de qué sucedería si utilizo esto dentro de Welcome. Vamos a copiar esto que tenemos aquí, lo comentamos para que tengas el ejemplo y retornamos la vista Welcome. Eliminamos el comentario, aquí actualizamos y allí la tenemos. Esto lo podemos cerrar, por supuesto, y creo que podemos quitar un poco el zoom. De esta forma estaría bien. Fíjate, necesitamos ir a esta vista, vamos a ir a Welcome, y por ejemplo vamos a imprimir un nuevo texto. Coloquemos un H1, presiono Enter, vamos a colocar aquí enlace, simplemente para que veas dónde estamos colocando esta nueva función. Aquí debería, por supuesto, aparecer el enlace que necesitamos generar. Vamos a colocar llaves y dentro app. Ese sería un helper propio de Laravel, que me va a servir para utilizar de manera directa esta clase. Luego de esto utilizamos el método a y podemos colocar allí dentro el botón de acerca de. Nos regresamos acá, actualizamos y fíjate que allí tenemos a nuestro enlace.
Podemos hacer clic derecho, inspeccionar elementos y darte cuenta de que realmente se está generando el enlace que necesitamos que se genere. Y es allí donde viene a ser protagonista el patrón fachada. Esto, por supuesto, es muy complicado de manejar. El acceso a mi sistema se está convirtiendo en algo difícil de mantener. Yo quisiera, por supuesto, crear algo mucho más sencillo. Te voy a colocar como ejemplo que sería ideal utilizar un texto corto, como por ejemplo VTNA, paréntesis y aquí dentro el acerca de. Esto es precisamente lo que queremos alcanzar utilizando la fachada. Y es allí donde quiero explicarte que este es un patrón muy sencillo de entender. Porque nosotros lo único que queremos evitar no es alterar a mi sistema, es conseguir un acceso mucho más sencillo a ese sistema que he creado o me he instalado. Para ello, vamos a crear entonces nuestro Service Provider. Esto que tenemos aquí lo vamos a eliminar. Salvamos. ¿Por qué creamos un Service Provider? Básicamente porque lo necesitamos para decirle a Laravel que este sistema existe. Laravel de momento no sabe que yo tengo una carpeta llamada Rimorsoft. Necesitamos agregar esto que tenemos acá al gran núcleo de Laravel. A este núcleo se le conoce como contenedor. Yo tengo que decirle, Laravel, existe este sistema, regístralo. Y eso lo hacemos, por supuesto, creando un Service Provider. Sería PHP Artisan make provider en este caso y colocamos cualquier nombre. Básicamente, como mi sistema se llama VTN, le coloco VTN Service Provider. Presiono Enter y por supuesto se crea de manera satisfactoria. Esto lo tenemos acá dentro de Providers y tenemos nuestro nuevo archivo llamado vtn serviceprovider.php. Aquí lo único que tenemos que decir es lo siguiente. Registra en mi aplicación, utilizamos el método bin. Toma en cuenta que bin siempre lo hemos visto en diferentes sistemas, incluso en Vue. Significa enlazar y yo lo único que le quiero decir es que enlace a mi sistema VTN. Vamos a colocar VTN class y que lo dé de alta utilizando esta palabra llamada VTN. Para que esto funcione necesitamos invocar a mi sistema precisamente. /VTN. Excelente. Lo único que necesitamos hacer acá es decirle de manera directa, registra esto dentro de mi aplicación utilizando el nombre VTN. Este Service Provider necesitamos registrarlo acá en mi configuración. Sin embargo, vamos a ir de una vez a crear nuestra fachada. Vamos a crear una carpeta para ordenar mejor nuestro sistema. Le colocamos fachadas de manera directa y creamos una nueva clase. Se puede llamar VTN, básicamente porque estamos tratando de una clase en una carpeta distinta. Le coloco el mismo nombre, por supuesto, para que podamos entender de mejor manera lo que estamos haciendo. Colocamos el namespace y en este caso termina en fachadas. Esto es una clase común y corriente. Y aquí viene algo bien interesante. Necesitamos extenderlo del sistema de fachadas de Laravel para trabajar con el estándar propuesto. Esto lo conseguimos dentro de Illuminate, soporte, carpeta de fachadas y clase fachada de manera directa. Para que esto funcione necesito crear este método estático de manera obligatoria. Este método lo provee Laravel directamente. Y le tengo que decir que retorne exactamente la palabra VTN. En este caso, VTN representa a lo que yo registré acá en el Service Provider, básicamente a este elemento que tenemos acá. Él va a retornarlo porque este elemento representa a mi sistema en sí, a mi clase, a mi proyecto. Y yo básicamente le estoy diciendo que cuando haga uso de este alias, de esta fachada, en realidad estoy hablando del sistema que estoy registrando.
De momento, Laravel aún no sabe que esto existe y vamos a cerrar todo esto para que se entienda mucho mejor el ejercicio. ¿Qué necesito hacer? Ir a config y dar de alta a mi proyecto. Podemos ir aquí a la sección de providers y escribir app/providers/btn service provider class. Con esto conseguimos que Laravel tenga dentro de su sistema a nuestro proyecto, básicamente porque vinculamos a nuestro service provider a Laravel a través de este archivo. El siguiente paso es crearle un alias. Vamos al final de todo y hacemos la siguiente configuración. btn, ese sería mi alias, apunta directamente a app Rimorsoft, carpeta fachadas, en este caso de mi sistema, fachada btn. Nosotros cuando actualicemos acá nuestro proyecto, vamos a hacer clic en actualizar, nota que no tenemos ningún error. Y desde este momento podemos entonces crear un nuevo botón utilizando un mejor acceso a mi proyecto. Vamos de nuevo acá. En este caso creo de nuevo un H1. Sería nuevo enlace, toma en cuenta que esto va a aparecer acá arriba. Y al final vamos a crear a nuestro botón utilizando esta hermosa sintaxis. Sería btn A. Recuerda que btn es mi fachada y mi fachada apunta a mi sistema y mi sistema tiene dentro de sí el método A que me permite crear enlaces. Si yo escribo acá about en este caso y luego acerca de ... salvamos. Fíjate en el resultado. Tenemos aquí creado nuestro enlace. Aquí lo podemos ver. Y lo hemos creado desde una fachada. Y eso es en esencia el patrón fachada o el patrón facade en cualquier lenguaje de programación. En este caso lo vimos directamente en Laravel, pero es en esencia lo siguiente. Es un acceso sencillo y rápido a un sistema construido por mí. Hago hincapié en el acceso sencillo y rápido, precisamente porque podemos usar nuestro proyecto de manera directa. Pero fíjate que esto simplifica mucho las cosas y hace que programemos de una manera mucho más sencilla y divertida. A simple vista pudiéramos pensar que esto es mucho trabajo adicional. Sin embargo, vamos a extender nuestro sistema para que se entienda mucho mejor. Luego de extenderlo, vamos a hacer un repaso para comprender en profundidad este gran concepto. ¿Cómo extendemos nuestro sistema? Básicamente vamos acá a nuestra clase btn y podemos crear un nuevo método. Este método va a funcionar como creación de botón. Los parámetros que necesito recibir son los siguientes. ¿Cuál es el texto de este botón? ¿Y qué clases necesito recibir? Específicamente clases CSS. Quiero retornar de igual forma una vista dentro de btn y esta vista se va a llamar button. Vamos a pasarle los siguientes parámetros utilizando específicamente el texto que hemos recibido y la clase CSS. Esto sería suficiente. Necesitamos entonces una nueva vista. Vamos a cerrar todo esto y aquí dentro creamos una nueva vista. Hacemos clic derecho, New File, le llamamos button.blade.php. Colocamos un botón. Dentro vamos a imprimir el texto que estamos recibiendo, por supuesto. Y le vamos a colocar como clases eso que estamos recibiendo como parámetro. Y como pudiste ver, puede ser nulo este parámetro. Perfecto. Para que esto tenga efecto y podamos entender claramente lo que estamos haciendo, vamos a copiar y pegar y en esta segunda instancia vamos a crear un botón. Este botón simplemente va a decir About. Salvamos, aquí actualizamos
Y tenemos, por supuesto, la interfaz de un botón. Aquí lo podemos ver. Fíjate, este es el código generado. Y tenemos, por supuesto, la estructura de un enlace. Hemos extendido de una manera fácil a nuestro sistema y podemos acceder a sus diferentes elementos sin hacer mayor complejidad, o dicho en otras palabras, sin complicarnos tanto la vida. Quiero que entiendas básicamente lo que queremos decir en realidad. Nosotros tenemos un sistema. Como programadores creamos nuestro propio componente para generar botones y pudiéramos, por supuesto, configurar gran cantidad de elementos si queremos crear código o bloques de código HTML de una manera mucho más sencilla. Nuestro sistema funciona, sin embargo el acceso a nuestro sistema es aquel que es complejo. Eso por supuesto lo resumimos creando una fachada. Vamos a cerrar todo esto para hacer un repaso. Para que Laravel sepa que mi sistema existe, necesité crear un Service Provider. He bindeado o he enlazado a mi sistema con Laravel, diciéndole que mi sistema dentro de Laravel se va a representar simplemente con la palabra VTN. Luego de que tengo esto dentro de la aplicación, dentro de Laravel en sí, puedo entonces crear una fachada, extendiendo por supuesto de fachada que me provee Laravel directamente. Este método es obligatorio crearlo y la única configuración que yo necesito hacer es decirle retorna VTN. Laravel sabe quién es VTN porque lo hemos registrado, lo hemos enlazado desde el Service Provider. Si aquí dice hola, necesitas decirle aquí que retorne a hola. Esto no tiene que ver con el nombre de la clase, tiene que ver precisamente con eso que hemos registrado en el Service Provider. Y finalmente, para que Laravel sepa que esos archivos existen, necesitamos ir a config app.php y decir dentro de providers, aquí tenemos, que contamos con un service provider adicional. Aquí lo tenemos. Finalmente, también necesitamos decir que nuestra fachada es esta y va a ser accedida a través de la palabra VTN. De nuevo, si aquí coloco hola, y aquí dice VTN, yo necesito generar el enlace con el texto que tenga aquí entre comillas. Y podemos hacer una serie de ejercicios interesantes. Quiero que veas lo siguiente. Vamos a ir acá a nuestra ruta para no perjudicar a nuestra vista y entender de una manera mucho más clara porque estamos usando poco código. Vamos a hacer la modificación aquí en rutas. Ok, simplemente quiero retornar el enlace. Ya viste cómo esto puede funcionar dentro de la vista, y eso era lo importante. Aquí actualizamos, y allí está. Vemos poco código y eso nos permite entender mucho mejor. Ahora, esto que tenemos acá lo podemos comentar, precisamente porque esta es la forma de acceder a nuestro sistema si no utilizamos una fachada. Pero si utilizamos una fachada, sabemos que el acceso es el siguiente. btn://a. Regresamos acá y actualizamos. Perfecto, este es el resultado. Sin embargo, fíjate lo que sucede si yo comento esta línea de acá, el alias. Vamos a comentarlo. Laravel básicamente lo va a ignorar. Actualizamos. Y allí tenemos el error. VTN no existe, no funciona. Muy bien. Esto lo hago porque el ejemplo es para decirte qué pasa si usamos una fachada. Vamos a utilizar directamente al Service Provider. Sería app y le decimos utilicemos al VTN. En este caso hablando específicamente del método A. Y aquí dentro vamos a escribir about, que hace referencia a acerca de. Aquí actualizamos. Y funciona. Fíjate, inspeccionamos elementos, aquí tenemos la ventana y se genera un enlace. Por supuesto, como puedes imaginar, si completamos esta configuración, podemos ver el enlace con el texto y con todo lo necesario. Pero esto funciona de nuevo porque existe un Service Provider. Sin embargo, si comentamos este elemento, esto por supuesto va a fallar. No existe VTN. Y quiero que veas paso a paso cada uno de estos elementos. Cómo y cuándo aplica un FASAP,
cómo y cuándo aplica un service provider. Vamos a comentar esto. Digamos que queremos retornar, aquí te coloco el comentario, service provider, y aquí retornamos. Quiero en este momento no utilizar el service provider, sino utilizar el elemento completo, es decir, acceder a mi sistema. Aquí tenemos un app de más, vamos a borrarlo, y aquí al final colocamos dos puntos, class. Finalmente utilizamos a nuestro enlace, que para hacerlo más sencillo podemos copiar y aquí debajo pegar. Excelente, aquí actualizamos y esto funciona. Y con esto te demuestro básicamente que la función de la fachada es simplificar las cosas y no utilizar esta larga línea de código cada vez que necesitemos crear un enlace. Esto que tenemos acá lo podemos comentar, podemos colocar aquí, digamos, de manera directa. Y como pudiste ver, si nosotros invocamos a nuestra clase, creamos un objeto y luego hacemos uso de ese objeto, de esta manera, por supuesto, aquí pegamos el contenido, vemos el mismo resultado. Y viendo diferentes elementos, diferentes usos y diferentes formas de acceder a mi sistema, podemos ver con claridad el uso directo de una fachada. Y por supuesto podemos entender con mucha mayor claridad el concepto de patrón de diseño estructural. Y podemos resumir de la siguiente manera. Digamos que nosotros como programadores creamos cualquier sistema, cualquier clase, cualquier componente. Pero acceder a él es complicado. Y cuando hablo de complejidad me hago referencia a esta larga línea de código. Imagina nuestras vistas llenas de todo este gran código. La idea es simplificar. Y para hacerlo, nosotros como programadores creamos el código necesario para que el acceso a nuestro sistema creado sea siempre fácil y sencillo. Es decir, se acceda utilizando el menor código posible. Y como puedes imaginar, lo podemos simplificar aún más, creando un helper que tenga dentro de sí este código para que al momento de crear un enlace, simplemente necesite crear este elemento que tenemos acá. About, acerca de, y ya tenemos un enlace completo. Este código estaría dentro de nuestro helper. En el canal, por supuesto, tenemos algunas lecciones y clases que te explican este concepto. Pero imagínalo, tenemos un FASAP que simplifique el acceso a nuestro sistema. Sin embargo, podemos crear un helper que sea aún más sencillo para acceder de mejor manera a nuestro FASAP. Es interesante y esto es en esencia lo que enseño en el libro llamado Laravel Engineer. De hecho, esta clase es un extracto de lo que tenemos acá en el libro. Y por supuesto, si ya tienes el libro contigo, si ya lo compraste, tienes allí todos estos conceptos. Y por supuesto, sus futuras actualizaciones. Siempre que la comunidad necesite nuevos conceptos de programación, los voy a desarrollar, voy a actualizar este libro y voy a subir, por supuesto, esas actualizaciones a Internet. Estas actualizaciones te van a llegar en tu correo electrónico. Simplemente debes hacer su descarga y estudiar estos nuevos temas. Básicamente la filosofía es un único pago y muchas actualizaciones. Adquiere este libro, espero verte allí. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien, nos vemos en el siguiente video.